porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Saludos y bendiciones. El desafío de hoy. El desafío de hoy nos muestra de una manera usando prototipo, la vida del creyente. A través de la carta que Jeremías le envió al pueblo de Israel, que fue llevado cautivo desde Jerusalén hasta Babilonia, Jeremías explica qué es lo que pasa y qué el creyente puede esperar cuando está pasando por momentos de tribulaciones, por momentos pasando el desierto, por momentos de la vaca flaca, por momentos difíciles. ¿Qué el Eterno dice? Aún nosotros teniendo la culpa de las cosas que hayan pasado, claro. Pero entendemos la bondad del Eterno, aunque siempre las consecuencias nosotros vamos a tener que vivir, pero con Él se pasa mucho mejor. Entonces, este pueblo, nosotros bien lo sabemos, que cometió muchísimos errores, no fue fiel a Dios en muchas cosas, y por eso el Señor permitió, por la causa de ellos, claro, ellos empujaron a eso, a que Nabucodonosor se lo llevara cautivo. Entonces, Dios le escribe una carta a través de Jeremías, diciéndole cómo usted tiene que comportarse aún en los momentos difíciles, aún en los momentos donde las cosas no nos van bien, cuando estamos en tierra extraña, cuando estamos en tierra ajena. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pese a que estamos pasando un momento de corrección. Él se lo explica claro aquí, dice, voy a leer textualmente el encabezado, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ahí comienza él a explicarle cuáles son las cosas que tienen que hacer, pero la parte que yo voy a traer a colación, donde me toca más y el motivo principal de este breve estudio, es para ver cómo nosotros traemos desde esta escritura que fue escrita, vaga redundancia, miles de años, cómo yo la traigo a mí ahora, aquí, en el 2020. Cómo nosotros aplicamos esto viviendo en América en el año 2020. Porque esto pasó ese tiempo. Ahora, a colación, ¿cómo lo traemos aquí? ¿Ok? Dice, casaos y engendrad hijos e hijas. Da mujeres a vuestros hijos y da marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y no para que se multipliquen y que no haya disminución. O sea, para multiplicarse y que no mengue, que no baje. ¿Ok? Y procurad, oiga bien, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Eterno, porque en su paz tendréis vosotros paz, dice el Eterno. Oiga bien, nosotros como inmigrantes, viniendo de otra tierra y estando en la tierra que estamos aquí en América, hay otros que viajaron también de la tierra nuestra, la tierra en España, otros que viajaron a otra parte de Europa buscando mejor vida o por la razón que sea. ¿Qué manda el Señor? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Porque la única ventaja que nosotros tenemos de leer estas cartas de Jeremías, leerla hoy, no es para ver lo que pasó con Jerusalén, lo que pasó con la gente. No, eso tiene su importancia. Pero en realidad esto trabaja para nosotros ahora. ¿Cómo aplica eso a mi vida? Yo tengo que ser una gente viviendo fuera de la tierra en la que yo nací. Yo tengo que ser una persona que respete las leyes de esta ciudad. Ahora mismo que hay unos problemas, hay una protesta, una cosa, yo tengo que conducirme por la ley, tengo que conducirme por la línea de la justicia. Yo tengo que trabajar por esta ciudad, tengo que pagar impuestos,
No puedo estar haciendo cosas mal hechas de andar cogiendo cosas por la tangente y haciendo trucos para obtener beneficio. No debo hacer nada de esto. Y yo tengo que trabajar por la economía de este país, por el crecimiento de este país. Tengo que trabajar por la paz de este país. Primero trabajo por la paz de mi casa, después la paz de los vecinos, la paz del barrio donde vivo y la paz de la ciudad. Porque en la paz de ellos tendré yo paz. Y esto es lo que quiero traer a colación hoy. De que nosotros muchas veces la palabra de Dios la leemos. La historia es bonita y es nice, bien chévere como dicen. Pero, ¿cómo aplica eso a mi vida? Es lo importante. Porque a través de cómo aplica mi vida es transformada. Porque la palabra de Dios no cambia. Pero nosotros sí cambiamos y la aplicamos. Entonces, como la palabra de Dios no cambia, yo tengo que buscar la manera de aplicar la palabra de Dios en mi vida. ¿Para qué? Para que mi vida sea transformada. Para que yo sea luz en medio de las tinieblas. Para que yo sea parte de la solución y no parte del problema. Para que yo pueda influir en mis hermanos. Para que pueda influir en el prójimo y que nosotros tengamos un mundo mejor. Entonces, la idea de la palabra de Dios es que nosotros aprendamos eso, lo vivamos eso y lo pongamos por obra para que nosotros podamos transformar el mundo. Y esa es la parte más importante de este breve estudio. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene para nosotros cosas buenas. Siempre Dios ha ideado de que si nosotros cumplimos sus mandamientos no son cosas, algo que es religión. No, mandamientos son cosas que Dios tiene para usted, un manual de instrucción de cómo hacer las cosas, cómo comportarse en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos, la manera de cómo debemos comportarnos. Eso es lo que Dios quiere. Lo que pasa es que nosotros lo hemos puesto muy religioso esto no es religión. Lo que Dios escribe aquí en su palabra no es religión. Es un libro de instrucción. ¿Para qué? Para que nosotros lo vivamos, para que nosotros aprendamos y para que nosotros sepamos cuáles son las intenciones de Dios para su creación. Pues como le he dicho siempre, entre el Creador, que es Dios, y el creado, que somos nosotros, tiene que haber esa relación de manera tal que nos conozcamos, que yo conozca cuáles son los propósitos de Dios para mi vida, para mí, que yo conozca cuáles son las intenciones de Dios y cuáles deberían ser mis intenciones, como explicamos en el programa pasado. Entonces, cuando yo conozco las cosas que Dios quiere de mí y cuando yo conozco las cosas que Dios tiene para mí, entonces a mí me es fácil. Me es fácil, pero me es fácil porque yo la conozco y me es fácil porque yo la aplico. Ya tenemos que aplicarla. Por eso lo interesante de conocer la palabra. Pero conocerla verdaderamente, no enseñándole con miedo y con temor de que Dios, si tú no haces las cosas, está ahí con un palo para un palo. Usted, no. Dios es un Dios de amor. Pero como la palabra de Dios tiene causa y consecuencia, muchas veces tenemos que sufrir la consecuencia de nuestros actos. No de Dios, de nuestros actos. Israel fue varias veces desterrado. Se lo llevaron a tierra extraña por su comportamiento. Pero no que había planes de Dios. Dios no hizo eso para Israel. Entonces, nosotros tenemos que entender que Israel es un prototipo del creyente. Y las cosas como le van a Israel no van a nosotros si actuamos como ellos. ¿Ok? Eso no quiere decir que haya sido de manera diferente, que haya sido el pueblo escogido como tal, como lo es. Pero nosotros no dejamos ser menos especiales. O sea que nosotros somos iguales. Pero tenemos que obedecer. Ellos lo cogieron para que fuera el pueblo prototipo y nosotros nos lleváramos de eso, fuéramos instruidos. Pero nosotros tenemos que obedecer. Porque la palabra de Dios no falla. ¿Ok? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Son promesas fiel y verdadera que el Eterno tiene para nosotros si somos obedientes. Mi oración, mi compromiso
y mi ruego es que nosotros pongamos en práctica cada cosa que hemos aprendido aquí para que nosotros podamos ser guiados a las cosas que Dios tiene preparado para con nosotros. Bendiciones.